día y vamos a tratar lo concerniente a las ramas o disciplinas en que se apoya la criminalística. Por cuando la criminalística en sí no es una ciencia, es una disciplina, pero que para su funcionamiento se apoya en muchas ciencias o en otras. Profesor, Sí, disculpe, pero si en en muchos lugares donde se lee que también le determinan que es una ciencia, sí. estaríamos errados si de repente en algún momento lo pudiésemos calificar como tal, o que de repente le dijéramos, es una ciencia, o estaríamos errados si lo llamaríamos ciencia. Pues para mi concepto es como es una disciplina. Ok, Eh, pero si decimos que es una ciencia, pues no está lejos de la verdad porque se apoya su trabajo o su método, valga la redundancia, una metodología científica para todo, para ok, su funcionamiento, para su aplicación, para su análisis. Se basa en una metodología científica. Entonces, como tal, pues sí, se puede decir que es una ciencia, pero claro, no es una ciencia exacta, porque si usted busca criminalística es un compendio de cosas. No es como hablar de la claro, biología, ¿sí? De la química, de la matemática. ¿Sí sí, me señor. explico? O sea, Perfecto. porque son ciencias exactas. Y en cambio la criminalística es un poco de muchas cosas. Es un Claro, poco es es un un conjunto conjunto, que conforman ajá, para llevar a un fin. de Ujú. ciencias, un conjunto de ciencias. Entonces, ella se apoya, fíjese, hablé de la matemática y se apoya en la matemática. Cuando hacemos una medición en el sitio de suceso, ahí entra la matemática. Cuando conseguimos una huella perdón, un rastro presunta de naturaleza hemática, ahí entra la biología, ¿ves? Cuando hacemos una Sí, señor. trayectoria balística, ahí entra la física. Cuando hacemos un análisis de trazas de disparo, ahí entra la química y entra la microscopía electrónica, que ya es la parte física. Entonces, fíjese, son varias ciencias a la vez y todas convergen en la criminalística. Entendido. Entonces, claro, pues cada uno de ustedes tendrá más o menos su concepto, pero eso es más que todo, porque definir la criminalística no podemos decir es una ciencia que no, 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 no porque, como te digo, se apoya en muchas Podemos, ciencias. podemos determinar que Ok. una disciplina apoyada en la ciencia, para ¿Cómo? resumirlo. Que podemos decir que es una disciplina apoyada en la ciencia, para resumirlo. Sí, claro, es una disciplina, una disciplina multidisciplinaria, porque Multi. son múltiples disciplinas o ciencias, Ah, ¿no? ok. Más o menos, sí. Perfecto. Entonces, claro, tenemos dos grandes clasificaciones, la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. La criminalística de campo es la que, como su nombre lo dice, es la que se trabaja en el campo o en el sitio de suceso. Entonces ahí encontramos la inspección técnica, ya hemos hablado algo de eso, la inspección técnica que nada, no es otra cosa sino una forma de fijación del sitio de suceso, de las condiciones en que se encontró el sitio de suceso, para dejar constancia mediante un acta y fotografías de las condiciones más o menos exactas como ocurrieron los hechos. Criminalística de campo, inspección técnica, fotografía forense. Por otra parte, entra la reconstrucción de los hechos. Por otra parte, podemos observar también lo que es una trayectoria balística o un levantamiento planimétrico, que es otra forma de fijación del sitio de suceso, donde dejamos constancia a través de lo que pasa es que eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos sitio de suceso y evidencia física. Vamos a ver esa parte que es el estudio o análisis del sitio de suceso y cómo se trabaja el sitio de suceso. Por ahora, pues vamos a hacer una especie, un bosquejo muy general de lo que son las ramas en las que se apoya ella. Entonces tenemos la criminalística de campo, ya hablamos de la inspección técnica, la fotografía forense, la planimetría o levantamiento planimétrico,
o dibujo planimétrico, la reconstrucción de los hechos, análisis y reconstrucción de hechos, la balística, pero la balística que vamos a ver es la balística de efecto, porque la balística se clasifica en la balística interna y la balística externa. La balística interna es la que ocurre, los fenómenos que ocurren en el arma de fuego, para que se produzca el disparo. Y al salir proyectado, valga la redundancia, el proyectil, uno dice en la bala, pero la bala es el compendio del proyectil, concha, pero nosotros que sabemos, pues lo que es la concha y lo que es el proyectil se separan. Entonces, el proyectil es lo que se proyecta. Claro, entonces, profesor, entonces la interna es lo que es por decir algo así, la característica que está plasmada en el balín que la genera el tubo del arma. Ajá, eso es criminalística interna. Exacto. Interna, ¿verdad? Que Ok. eso es lo que va a estudiar el experto balístico cuando va a hacer la comparación balística, para decir, este proyectil o esta concha fue disparado por esta arma. Y la externa sería la trayectoria balística. La trayectoria balística y lo que produjo dónde impactó ese proyectil. Ah, pasó por la cabeza de una persona, entró y salió, orificio de entrada, orificio de salida. Profe, Esa persona estaba sentada, estaba parada, estaba arrodillada. Esa es la balística externa. Sí, adelante. pues profe, ya que tocamos este punto, tengo una duda que le envío un mensaje para aclararlo, para realizar el ensayo. En la trayectoria intraorgánica es la ubicación de orificios de entrada y salida, pero aquí me está hablando es de la balística y en este caso del ensayo es un arma blanca. ¿Entra o no entra en la trayectoria intraorgánica? Cuando yo quiero pedir el peritaje. Esa es mi duda que yo quiero aclarar para terminar. Claro, lo que pasa es que usted se está adelantando. Ah, ok. Pero ¿qué pasa? Recuerden que el ensayo es para el 28 y Sí, señor. el ensayo de lo que va para el ensayo, o sea, el problema que les coloqué como tarea, el caso, es de lo que vamos a hablar aquí hoy. Entonces, la trayectoria como tal es el trayecto que recorre un cuerpo, en este caso expulsado por un arma de fuego como es el proyectil. Entonces eso se llama trayectoria. Pero hay una trayectoria que ocurre en el sitio y hay una trayectoria intraorgánica en el cadáver o en la persona que salga, que haya sido impactada por un proyectil disparado por arma de fuego. Entonces, ese proyectil, dependiendo de donde choque, la parte, la región anatómica donde choque, él va a seguir una trayectoria. Se va a desviar, va a salir, se va a alojar, y entonces esa trayectoria va a causar daño a los órganos. Y esa trayectoria me va a indicar, ahí entra entonces las leyes de la física, ¿sí? Porque me va a indicar si la posición de ese cadáver, me va a decir que él estaba arrodillado, o que él estaba de pie, o que estaba de espalda, o que estaba de frente, incluso la distancia, dependiendo de otros factores. Pero esa es la trayectoria, eso es trayectoria balística. A diferencia de una herida con arma blanca, no vamos a menos que usted lance el cuchillo y entonces, claro, lo proyecté el cuchillo, ¿sí? El cuchillo dio vueltas, penetró, pero eso no ocurre, eso ocurre en las películas más que todo. Aquí el cuchillo, aquí el cuchillo usted lo agarra y lo que hace es darle, ¿no? Lo que hace el victimario es, pues, no aflojar el cuchillo, sino, pero ahí sí se puede hacer algo que es parecido a la trayectoria, que es el ángulo de incidencia. Y a través del estudio de las heridas que presenta el cadáver, el patólogo puede decir o puede, sí, determinar que el que infringió las heridas era zurdo o era derecho. El tamaño del cuchillo, de la hoja de corte, también se puede inferir cuando no tenemos el arma. ¿Por qué? Por el tamaño de la herida.
Es algo parecido a lo que es la trayectoria, pero no es trayectoria. No sé si le respondí la pregunta. Aunque no, aquí está Cabarico, sí. Aclarado, aclarado. Sí, 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 profe, gracias. claro. Entonces, bueno, seguimos aquí. Hablamos de la microscopía electrónica, es otra forma de, otro rama de la criminalística, donde se estudian todos aquellos elementos que no podemos ver a simple vista con la ayuda de un microscopio electrónico de barrido. Son un microscopio, una matraca de microscopio, ¿no? La Fiscalía del Ministerio Público tenemos dos laboratorios criminalísticos de alta gama, ¿no? Diciéndolo así. Uno ubicado en la ciudad capital Caracas y otro en la ciudad de Barquisimeto. Y contamos con microscopía electrónica, con dos microscopios electrónicos de barrido, donde usted puede ver, analizar el pelo de la hormiga, nada más para que usted se tenga una idea. Entonces allí, con la ayuda de ese microscopio, se va a utilizar para la criminalística, se le va a dar el uso criminalístico, donde vamos a analizar una de las pruebas reinas en criminalística, que es el análisis de ATD o de trazas de disparo, que no es otra cosa, sino es el estudio de los elementos químicos que se producen cuando se efectúa un disparo, elementos físicos que componen el fulminante de la bala. Sabe que el fulminante es el que inicia, le da el fuego, ¿sí? Inicia la ignición, el proceso de ignición, fuego, produce los gases y eso hace que se produzca una explosión y salga disparado el proyectil. En la ignición quema la pólvora, me pasé esa parte, quema la pólvora. Entonces hay componentes de la pólvora que es muy diferente a los componentes del fulminante. Lo que vamos a buscar con el ATD son componentes del fulminante, que son plomo, bario y antimonio. Esos elementos químicos se van a buscar una vez que se hace la prueba, se toman las muestras a la persona en sus manos, ¿sí? Porque la piel es porosa y ahí quedan las deflagración de esas partículas. Se deflagran por efectos del calor y quedan ahí depositadas en los poros de la piel. Y entonces, a través de una técnica que utiliza el funcionario con un aparato especial, va a pulsar, realizar punciones en la mano pues se presume que él haya utilizado el arma y eso se va a llevar al microscopio electrónico. Y si aparecen los tres elementos, eso es 100% certeza de que la persona disparó el arma de fuego. No la manipuló, la disparó. ¿Cómo les parece? Buenísimo. Una prueba segura, una prueba precisa. Una prueba de Un certeza. resultado, Certeza se llama eso. una prueba de certeza, sí. De certeza. A diferencia del análisis de pólvora, el análisis de pólvora es una prueba de orientación, porque el análisis de pólvora ya vamos a buscar elementos de la pólvora, que la pólvora se quema, entonces la pólvora cuando se quema dentro del proyectil, cuando, no sé si ustedes han disparado un arma, se produce un fogonazo y se produce un humo. Ahí está presente la pólvora. Y la pólvora también se esparce y va a quedar. Y entonces ahí se van a analizar otros elementos, pero aquella persona que no ha disparado puede también salir contaminada con pólvora. Y entonces por eso es que es orientación. La persona que determina la presencia de pólvora, iones oxidantes, nitratos y nitritos en la ropa o en las manos, pues estuvo en contacto con alguien que disparó, pero más no ella disparó. ¿Sí me explico? Sí. Sí. A diferencia del ATD, porque el ATD va a buscar trazas del disparo, que como le dije, son los elementos que componen el fulminante. Plomo, bario, antimonio, lo vamos a ubicar a través de la ayuda de un microscopio electrónico de barrido, porque eso es algo microscópico. Entonces, bueno, esa es una de las ramas, la microscopía electrónica. Y bueno, tenemos también la microscopía que se usa
a nivel de laboratorio, donde vamos a ya menos, menos tamaño, microscopios más pequeños. Profe, le quería hacer una pregunta con respecto cuando usted habla, bueno, habla de campo y de laboratorio, ¿cierto? Claro, ¿Qué tan certero es la fotografía forense? pues miren, la fotografía forense es una herramienta, una de las formas de fijación del sitio de suceso. Entonces uno, ¿hasta qué punto? Porque tengo entendido eso, ¿eh? Que no hay Claro, una carrera específica para yo ser fotógrafo forense, por decir algo, que no debe bueno, existir no una bueno, porque debe existir un manual, debe existir un manual o algo específico que diga, claro, está se el debe manual, utilizar claro, este tipo de cámara, esta situación, y ojo, entonces ojo, en un procedimiento, uno como abogado para defensor sería peleable de repente en un momento dado una fotografía que uno sepa que no la tomó verdaderamente el experto. No sé si me hago entender con la pregunta que quiero hacer, sí, profe. sí, pero déjame aclararle una cosa. Usted me dice que no hay un manual, sí hay un manual, sí hay un Ujú. manual y es el manual único de cadena y custodia. Usted Ajá. se busca ese manual está disponible en cualquier lado, digitalmente. Usted busca el manual y ahí indica en, en uno de esos compendios que hay, porque es un libro gordote, una parte dedicada a la fotografía forense. Y ahí indica cómo se debe tomar una fotografía. O sea, que el que en realidad quiera aprender a hacerlo, puede leer ese manual. Claro, ¿qué pasa? También nos vamos ahora a la formación del funcionario. El funcionario. En mi época, voy a hablar de mi época, estaba el Instituto de Policía Científica, ¿sí? Donde se formaba únicamente el funcionario que iba a ir a PTJ. Y ahí se dividían. Entonces, habían dos carreras, el que se iba por investigación y el que se iba por técnica o criminalística. Entonces, cada quien tenía su formación, pero era específica para eso. Y ahí, dentro de todo ese pensum de estudio, uno veía la materia de fotografía forense. Okay. ¿Qué pasa? Usted no sabía si lo iban a mandar para fotografía. Si usted lo mandaban para fotografía, allá iba a encontrar un experto a Trincabelén que tenía 300 años y usted se iba a pegar ahí para aprender. Entonces, bueno, también tenemos la física comparativa. La física comparativa es un área de laboratorio donde se hacen análisis físicos de lo que usted ve, de lo que usted puede tocar. Y entonces el experto puede hacer análisis físicos de apéndices pilosos, ¿sí? Análisis tricológicos para saber ese pelo de qué parte del cuerpo es, si es humano o animal, las marcas de herramientas, las huellas de calzado, huellas de neumático, los En acopla... esta física comparativa entra la prueba de ADN. No, No, esa es genética, ok, ese es laboratorio genético. perfecto. El acoplamiento físico, cuando hay marcas de herramientas, forzaron una puerta, forzaron una cerradura, entonces el experto hace un acoplamiento físico. Ah, mire, esta herramienta produjo esta marca, esta huella. Esa parte es muy bonita. Esto fue cortado este cadáver fue cercenado con un cuchillo carnicero, o le fue cercenado con una sierra, le quitaron la cabeza con una sierra. Es un acoplamiento físico que se hace a través de un análisis físico, teniendo la herramienta, ¿sí? Y teniendo el cadáver, ¿no? Claro, la herida. Acuerda que siempre la criminalística es comparativa. El estudio de origen de las soluciones de continuidad. ¿Qué son las soluciones de continuidad? Una vez en un juicio me preguntó el fiscal que explicara qué era eso de soluciones de continuidad. Entonces, la solución de continuidad no es otra cosa sino una disolución de la continuidad. Es una cosa como enredada, ¿no? Porque al hablar de soluciones, pues usted se imagina es una solución, algo líquido. Pero resulta que también en las superficies sólidas vamos a conseguir disoluciones de la continuidad. ¿De la continuidad de qué en este caso? De la continuidad de la fibra que compone la ropa. Porque las ropas que usamos están compuestas por fibras entrelazadas, que usted las va a ver en el microscopio, va a ver las fibras. Y forman la trama, las tramas y los urdimbres. Tramas y urdimbres. Entonces, esas pequeñas fibras que se traman y se unen van a formar la tela. Y dependiendo de la composición de la tela, puede ser natural,
puede ser sintética, puede ser mezcla de los dos, tiene tanto porcentaje natural, tanto sintético. Por eso es que hay cierta ropa que causa calor, ¿sí? Porque es sintética. Y hay cierta ropa que es fresca porque es más algodón que sintético. O hay otra que es completamente algodón, es natural. Entonces, todo eso lo va a analizar el experto al determinar que un orificio o una solución de continuidad, perdón, presente en una ropa, en una vestimenta, que puede ser una franela, un pantalón, donde esté la solución de continuidad. Él va a determinar a través de un análisis físico, a través de una lupa estereoscópica, donde va a ver la composición de la trama y el urdimbre, si fue producida si esa solución de continuidad se cuadra dentro de las producidas por armas de fuego. Entonces sería un orificio. Pero según la forma que tenga, puede también ser producida por el paso de una hoja de corte. Entonces es un corte. Pero resulta que es una rasgadura, porque se produjo una atracción violenta que rasgó la fibra, rasgó la trama y el urdimbre. Entonces ese análisis me va a indicar que estamos en presencia de una solución de continuidad tipo orificio, corte o rasgadura. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de una ropa que es sintética, que es por fibra sintética, vamos a ver una de las características de que el proyectil pasó, que el proyectil produjo ese orificio, es que se van a ver quemaduras, o sea, se van a ver como unos hilitos que al final tienen una cabecita. Esa cabecita es porque se quemó. Usted agarra una fibra sintética y le coloca candela y él se va a consumir y produce una cabecita. Bueno, esa misma cabecita se va a ver cuando el proyectil pasa, él viene caliente. Él viene a velocidad y viene caliente. Entonces al tocar la fibra, él la quema, porque la fibra es sintética. En el caso del corte, de los cortes, es distinto porque en los cortes vamos a ver un orificio, no un orificio, sino un corte, que es algo nítido, regular. Cuando usted une las dos fibras, porque se produce una rotura, usted las une y se van a acoplar. Mientras que cuando ocurre una rasgadura, los bordes son irregulares, no se acoplan, se pierde material. Cuando pasa un proyectil, el proyectil arrastra material y se lleva fibra. Por donde va, él arrastra cosas. Y una de las cosas es que cuando usted va a unir un orificio, no lo puede unir porque le falta material que se llevó el proyectil. Todo eso son características que deja que son específicas para eso. En la balística forense, bueno, tenemos el reconocimiento técnico que se hace en balística, tanto del arma de fuego como del proyectil, como de la concha, ¿sí? El rastreo balístico, que hace el experto de una evidencia, una concha de un proyectil, donde va a buscar en el banco de datos que tenga en su laboratorio. Aquí en balística lo había, no sé si ahorita lo habrá, tiene que verlo. Y entonces se sospecha que esa arma de fuego, bueno, es un arma de fuego calibre 45, no es un arma común. Y resulta que se están consiguiendo conchas de 45 en diferentes partes de la zona norte, más que todo usada por los paramilitares. Entonces, se han dado casos donde se han vinculado casos anteriores, de años anteriores, a través de un estudio de la balística, un rastreo balístico, donde se ha determinado que esa arma de fuego ha estado en homicidios en Colón, en La Fría, en Orope, ¿sí? Porque las armas de fuego pasan de mano en mano. Y entonces se han determinado que ahí se han reventado pues bandas, las bandas, más que todo en épocas antiguas, ¿no? Cuando estaba el doctor Sami allá en La Fría, se trabajaron muchos casos bonitos así, donde habían esas bandas de exterminio, esas bandas de paramilitares. Y por lo general, pues esa gente no tiene muchas armas. Bueno, los homicidios tratan de no usar muchas, pero queda el rastro balístico. Entonces, por ese rastreo balístico, ese estudio balístico de comparación, se han reventado casos así. Asimismo, la restauración de cereales de caracteres borrados en metal, cuando un arma tiene los cereales devastados, eso también hay una técnica para revelar esos cereales. Para determinar la sensibilidad del disparador, en los casos más que todo cuando se le fue el tiro, el muchacho se mató porque se le fue el tiro. Entonces, hay una técnica o hay una experticia que se hace
al arma de fuego donde se determina la sensibilidad del disparador. ¿Cuán sensible está para que el tiro se haya ido? Los análisis balísticos también entran en ese campo de la balística. Como le dije, es una balística interna, balística de trayectoria y balística de efecto. Balística de efecto es lo que me va a dejar el proyectil una vez que impacta. ¿Que impacta dónde? En la pared, en la cabeza de alguien, en el cuerpo, cualquier parte. Sí, él va a impactar y eso va a ocasionar un daño. Entonces esa es la balística de efecto. Por lo general, cuando las personas, los tirolocos, que echan tiros al aire, gatillo alegre, perdón, echan tiros al aire, ese tiro cae, o sea, ese tiro llega a un momento que se regresa y por gravedad cae y ha causado muchas tragedias, ¿no? Y cae igual, y más rápido, más fuerte que como subió, por efecto de la gravedad. Entonces, más que todo en los sitios populares donde hay ranchitos, hay muchos casos que yo conocí en Caracas donde, estaba acostada la niña y cayó un proyectil y pasó la lata de zinc. Pues, venía de arriba, pues hay un gatillo alegre que abajo disparó. El laboratorio biológico. El laboratorio biológico, pues se encarga de las experticias hematológicas. ¿Sí? ¿Qué se determina ahí? Cuando conseguimos un rastro de presunta naturaleza hemática, tenemos que decir presunto porque no sabemos si es. La sangre se parece mucho en los colores a ciertas cosas. Entonces, el experto tiene que primero colectar la muestra, hacer unos análisis de orientación en el sitio y si esos análisis de orientación arrojan positivo, pues vamos a llevándolo al laboratorio para hacer el análisis de certeza. Para determinar primero si se trata de sangre, si es de origen hemático. Esa es la naturaleza. Si la especie a la que pertenece, porque puede ser especie de una sangre de un, no, esa es sangre del perrito. Bueno, entonces debemos determinar si la sangre es animal o es humana. El grupo sanguíneo y el factor RH. Asimismo, la morfología, la forma como está dispuesta la sangre en el sitio. Entonces vamos a encontrar un charco de sangre o una salpicadura o una caída libre. Todo eso me va a indicar, esos son formas de reconstruir el sitio de suceso. Porque me va a decir, no, pero es que ya va, aquí hay un rastro en la pared, hay un contacto, hay un arrastro en el piso. Quiere decir que aquí a la persona la arrastraron. Aquí hay una huella cruenta. Hemos conseguido también en las paredes huellas cruentas, huellas dactilares cruentas. También hay formas de levantar eso. Entonces, ese estudio de la sustancia hemática en el sitio de suceso, en los hechos violentos, más que todo donde hay mucha sangre, pues son medios reconstructores del sitio, del hecho, de lo que pudo haber pasado, nada más con interpretar la presencia de la sustancia hemática y la forma que tenga la sustancia en la superficie que conseguimos. Que la sangre la lavaron, que el tipo limpió, bueno, no importa. Si mientras más modifique, más deja. Recuerden aquella teoría, ¿no? Aquel principio de intercambio de características. El tipo limpiando se llevó y dejó. Entonces, mientras más traten de no dejar, dejan. Y para eso tenemos el ensayo de luminol, que es una prueba que para esos casos donde ha habido sangre, pero ha sido modificada, lavada. Entonces el ensayo luminol nos va a revelar, una película prácticamente, nos va a revelar en qué forma, si había sangre y en qué forma estaba. Eso no se pela. Y para eso sí tiene que estar un experto que sepa evaluar ese tipo de experticia. Porque no todo el mundo evalúa un ensayo luminol. Porque es un ensayo de orientación que se convierte en certeza. Donde el funcionario va a decir, mire, sí, aquí hubo sangre, no la está viendo, pero aquí hubo. Eso es algo delicado. En los casos de abuso sexual, tenemos las experticias seminales, que son las experticias que se hacen, bueno, en el caso que le coloqué, es un caso de homicidio con abuso sexual. Y entonces ahí van a encontrar rastros seminales. Acuérdense que somos fluidos, somos sangre, semen, y en esos rastros, en esos casos sexuales, pues hay intercambio de fluidos, ¿no? Y entonces quedan en las prendas íntimas, más que todo la víctima, también del victimario,
en la sábana, donde haya habido contacto, ahí quedan. Y hay metodologías para poder colectar esas muestras seminales, con métodos de orientación y métodos de certeza. Eso ya es un trabajo específico de laboratorio. También se usa mucho lo que es el uso de la luz ultravioleta para esos casos. No sé si han visto en las películas donde apagan la luz y el funcionario pasa una luz ultravioleta y puede determinar si hay presencia de fluidos en el sitio. Entonces ahí se orienta y Profesor, se guía y con eso se lleva al laboratorio para poder trabajar allá. Ajá. profesor, Sí, una pregunta. Aquí en el estado se pueden aplicar ese tipo de pruebas? sí, claro. Ok, No sé si ahorita habrán esos insumos, pero los deberían, reactivos y todo. deberían, Ok. deberían. Es una prueba que se hace aquí. Luminol, experticias seminales y experticias hematológicas. Sí, sobre todo lo del abuso sexual. Sí, Lo del ADN también. claro, el ADN ya, el ADN es la parte genética. Es un laboratorio genético. Pero me En explico, se 6CPC, puede... 6CPC lo tenía en Caracas. Está en Ah, Caracas. ok, Está en en Caracas, Caracas. O sea, sí. que si aquí en un sitio del suceso logramos determinar, no sé, en un femicidio, una violación, que en la prenda probablemente se encuentre semen, se pueda determinar por el ADN, Claro que sí, pero claro en que sí. Caracas. En Caracas, sí. Ok, Ellos y aquí en determinan, el estado no. no, no, no. Ok, El laboratorio está en Caracas porque allá ellos pueden determinar perfiles genéticos, se llaman perfiles genéticos, perfiles genéticos. en fluidos como sangre, semen, saliva, apéndice piloso, tejido muscular, tejido óseo, entre otros. Ok, Sí. Y también se hacía una experticia que se llamaba filiación heredobiológica, inquisición de paternidad, cuando el hombre negaba que el niño era él. Entonces se hacía una filiación heredobiológica, se llama esta experticia, a través del perfil genético. También se Claro, hace, ajá, claro, profesor, ahí es donde uno por medio de eso pide las impugnaciones de paternidad, impugnación de paternidad, sí, ajá, cuando uno la pide porque no tiene la certeza, entonces el tribunal este, ajá, aprueba que se hagan esa, valga la claro. redundancia, esa prueba, entonces Esa es la existe, inquisición, en base a eso existe la impugnación, que cuando ya el niño o el adolescente tiene ya el apellido de uno y se da uno cuenta, pues uno pide esa impugnación. claro, claro, ¿Sí? claro, eso es, eso es. También se hacían la restauración y acondicionamiento de pulpedos dactilares. Eso se hace más que todo en los cadáveres que están no identificados, por ejemplo, los quemados, los ahogados, que no tienen identificación y están irreconocibles. Entonces, a través del estudio, se llevaban las manos al laboratorio y en el laboratorio se le hacía una técnica para restaurar esos pulpejos y poder determinar las huellas. La huella y con la huella, pues se iba entonces a la parte de endoscopia para como cotejarla con el AFIS criminal. El AFIS criminal y el AFIS civil, que es el sistema automatizado de huellas. Si se me acaba el tiempo aquí, se quedan ahí porque voy a ver si logro otra vez conectarme. ok, dale. El laboratorio físico-químico, bueno, también se combina lo que es la física con la química. Y entonces ellos determinaban, por ejemplo, si una persona, rastros de pólvora en la ropa, si una persona había manipulado un arma, en este caso, a través de una investigación de iones oxidantes, nitratos y nitritos. Análisis cuantitativo y cualitativo de sustancias. Un análisis también de material terroso para determinar si una persona estuvo en un sitio te consiguió un cadáver en una zona boscosa y resulta que se colectaron los zapatos de un presunto. Bueno, vamos a determinar que la herencia de ese zapato, esa tierra, corresponde con la tierra donde apareció el cadáver. Y eso te va a vincular en el sitio. Esos son análisis químicos y físicos que se hacen donde se analizan los minerales que componen el suelo. Esa parte es muy bonita, porque eso es algo netamente científico. Y puedes vincular de manera casi que total que una persona estuvo en un sitio. Ya hablamos del análisis de trazas de disparos, donde se determina la presencia de plomo, bario y antimonio, que está en el fulminante del arma de fuego, que es donde se produce el fogonazo,
la ignición para que se queme la pólvora y salga proyectil. Análisis morfológico de sólidos, análisis de continuidad de materiales. Se usa mucho cuando aquellos casos donde más que todo en los casos de puentes que se caían, entonces ahí se determinaba las soluciones de continuidad de esos materiales que conformaban el puente. Sí, los metales, porque entonces querían echarle la culpa a uno, no, que fue que se hizo mal, no, que fue que tenía mucho tiempo y estaba oxidado y se deterioró, se cayó y bueno, mató un poco de gente. Entonces ahí venía la parte civil. Para esos casos se usa mucho también la microscopía electrónica, porque es el análisis micro de lo que pasó en realidad en esa superficie metálica, para que ocurriera lo que ocurrió. Me gustaría añadir algo, doctor. Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Yo vi hace un tiempo un programa por Discovery específico de criminalística, ¿no? De un caso emblemático Ajá, que ocurrió en Estados Unidos. Fue que un empleado, que es empleado de una compañía, lo votaron, ¿sí? ajá, Entonces, él por venganza, él siguió al dueño de la compañía, lo siguió, le siguió el rastro y él vio que iba a viajar de un estado a otro en un avión, ¿sí? ajá, sí, Entonces, él compró el boleto y se montó en ese avión. Pues resulta que él hizo un atentado y ese avión se cayó, ¿sí? claro. Entonces, empezaron a estudiar toda la trayectoria de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que sucedió. Entonces, los estudios de la criminalística determinaron cayó el avión y se destruyó todo y se quemó, ¿no? Pero Claro, resulta que consiguieron un arma de juego, ajá, y en ese arma de juego a lo que lo tomaron los investigadores, vieron que tenía un pedazo de huella pegada en el gatillo, ¿sí? ya. Ujú, Apenas quedaba un pedazo de huella, así como un pedazo de piel. Lo llevaban a investigar y resulta que determinaron de que esa huella era de ese desempleado, ajá, ¿sí? Siguieron buscando y consiguieron el puesto donde estaba el puesto estaba enumerado, era el presidente de la compañía, había ajá, tenido un tiro. Entonces, como ha avanzado la investigación es que terminaron toda la trayectoria y por nada más por conseguir un pequeña piel en el gatillo de la pistola quemada, han determinado que el móvil del crimen fue el empleado. claro, imagínense, ¿no? Eso, Pero tuvieron que investigar, echarle pichón, ¿no? O sea, porque claro, esa gente pues se va al fondo, ¿no? No se queda únicamente con porque allá hay juegan mucho los seguros, ¿no? Los seguros y que todo eso es caro, entonces ahí tienen que determinar qué se produjo ahí, si fue culpa de una falla mecánica o fue culpa del piloto o sí, o de entonces, algún pasajero. Tienen que determinar la y causa real. duraron como un año investigando. Cuando es que lograron en los sitios del hecho donde cayó el avión, todo destruido y han conseguido una pistola. Claro, ¿Ves? claro, claro, Entonces la extraen, la llevan a investigar y estaba quemada y todo, pero resulta que la huella quedó impregnada ahí en el gatillo. claro, claro que sí. Entonces, digo, qué extraño esta huella, o sea, y empiezan a investigar y ven la cadena viene a ser de un desempleado, empiezan a seguir la trayectoria y vieron de que ahí iba un empresario. Y Claro, claro. empezaron a ver la conexión de qué había pasado con eso. Ah, pues que el, el, el señor había votado al empleado. Claro, Entonces, todo tuvo una consecuencia por una causa y una consecuencia, exacto. Tienen una, sí, sí. claro, Entonces, claro. lo importante, ahí veo lo importante de la criminalística, cómo veo un papel importante en la investigación. Claro que sí. Cuando se trabaja bien, ¿no? Cuando se investiga, cuando se Sí, trabaja bien, sí. Aquí capaz que se cae un avión y entonces no, se cayó el avión, ya, no sabemos qué pasó. no, se cayó y, claro, no, aquí se acabó y cuántos muertos hubieron y listo, van Y a, listo, nada. pero ellos sí Es- van a fondo, como dice, Claro, porque claro. ellos trabajan con los seguros y todo, pues Sí, señor. Sí, señor. buscan determinar. Sí.
Bueno, mira, aquí el tiempo se me está acabando. No sé si me irán a dar más tiempo. De todas maneras, Dale. nos quedamos como cortos aquí, Sí, pero pero, bueno, tuvimos las fallas al principio, pero se avanzó. sí, Sí, pero entonces vean el material que está que está en el aula, Perfecto. que habla de esta parte. Y entonces ahí ustedes leen eso y cualquier duda, pues, cualquier duda lo llamamos. claro, me Le preguntan. escribimos.